La política internacional es uno de los datos más importantes de la política venezolana en este momento. O mejor dicho, a partir del proceso bolivariano. El presidente Chávez le dio un énfasis muy especial, una proyección que no tuvo nunca antes la política exterior del país. Y eso se ha venido consolidando. Hoy en día es un dato sumamente importante. No se puede ya establecer la separación entre política nacional o interna y política internacional. Hay una coherencia en la proyección de la política en general interna y exterior del país. Para hablar del tema, de ese tema tan importante hoy en día, está con nosotros el canciller de la República, Elías Agua. Bienvenido, Elías. Gracias, José Vicente. Mira, Elías, tú has recorrido prácticamente todos los cargos del gabinete con Chávez, ¿no? ¿Dónde te has encontrado más cómodo? Mira, en todos ha sido un gran esfuerzo. En verdad que usar la palabra cómodo para el ejercicio de un cargo en una revolución socialista y bolivariana no creo que es el más apropiado. El más realizado, pues. El más realizado en el Ministerio de Agricultura y Tierra. Creo que allí, por el carácter social de la agricultura y luego por haber realizado las grandes inversiones y ejecutado una plataforma de infraestructura agrícola que no existía en el país hace 6 años, ¿no? Creo que allí están mis mayores realizaciones. Luego, con esa plataforma es que podemos pensar hoy, en los próximos 6 años, en el desarrollo de una economía sustentable en Venezuela. Y desde el punto de vista humano, en la vicepresidencia, especialmente en los 2 últimos años, durante la convalecencia del comandante presidente Hugo Chávez. La historia me permitió tener el privilegio de vivir los 2 últimos años de vida del comandante Chávez a su lado. ¿Qué recuerdo guardas tú de esa etapa final? Difícil. La apertura del ser humano Hugo Chávez, el afecto más grande que pueda haber entre 2 seres humanos, lo viví con el comandante Chávez en los últimos 2 años. Ese tránsito del despacho, por ejemplo, de Agricultura, que tú consideras que fue muy importante, a la Cancillería, ¿qué significa para ti? Bueno, mira, lo conversamos apenas el presidente Chávez me designó canciller en enero. ¿Cómo te lo dijo? No, se lo dijo a Nicolás y Nicolás me lo transmitió a mí horas antes de anunciarlo en la Cancillería. Luego, a los 3 días yo fui a La Habana, él me mandó a buscar y me dijo, eres canciller. Y yo le dije, no haya duda que usted me nombró canciller. Y guardó un papelito, me dijo, sí, bueno, dame un papelito. Y me lo firmó, te nombro otra vez canciller. Tengo ese papelito firmado, lo guardo obviamente para toda la vida. Y lo dijo, bueno, en estas circunstancias tienes que integrarte al equipo político y apoyar a Nicolás. Y yo le dije, claro que lo haré, como Nicolás me apoyó a mí durante los 2 años anteriores. Bueno. ¿Qué es para ti la Cancillería? Mira, creo en este momento son 2 cosas. ¿Tú la concebías así como la estás viviendo en este momento? Sí, porque fíjate, a mí como ministro de Agricultura y como vicepresidente me tocó, como ministro de Agricultura, acompañar al presidente Chávez y al presidente, a la ahora compañero presidente Nicolás Maduro, por buena parte de la gira, buscando la cooperación agrícola que nos permitió el desarrollo de esta plataforma agrícola que hoy tenemos. Y luego en la vicepresidencia, el presidente siempre me involucró en las tareas internacionales, especialmente el recibimiento de presidentes, en las reuniones mixtas de cooperación que se realizaban en Venezuela. Yo llevé, como tú, la relación con Rusia, con la Federación Rusa. De manera que la Cancillería para mí significa en este momento, uno,
el instrumento más avanzado de defensa de la paz y la estabilidad de Venezuela, de su democracia, especialmente cuando estamos confrontando, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, un brote de fascismo. Y en segundo lugar, la posibilidad cierta de que Venezuela logre superar su gran desafío, avanzar, trascender del rentismo petrolero hacia una economía productiva socialista. Eso significa para mí la Cancillería. En resumen, independencia. ¿Es una herramienta la Cancillería en el logro de esos fines? Sin duda, la Cancillería que construyó, la política exterior que construyó el presidente Chávez y que ejecutó el entonces canciller y ahora presidente Nicolás Maduro, es un instrumento para la defensa de la independencia nacional. Para los tiempos de tormenta. Para los tiempos de tormenta. Sin duda alguna que uno de los factores, además, en primer lugar, la madurez de nuestro pueblo, la madurez democrática de nuestro pueblo, incluso de quienes se oponen al proyecto bolivariano, la solidez de nuestra Fuerza Armada Nacional y el rechazo internacional al intento de desestabilización que hubo en Venezuela el 15 de abril, es una demostración de la importancia de la arquitectura internacional que construyó el presidente Hugo Chávez. Ahora, en este tiempo tormentoso de la política exterior, no solamente para Venezuela, sino que el mundo entero está cruzado por las contradicciones y los temas, los problemas más diversos. Es evidente que la oposición venezolana, aquí le ponemos comillas, ¿no? Oposición venezolana, ha trasladado su accionar al exterior. Si nosotros vemos las informaciones de los últimos días, prácticamente es nula la actividad interna de la oposición. Puede ser subrepticia, clandestina, pero públicamente no se percibe mucho. En cambio, hay una intensa actividad de estos sectores de la oposición en el exterior. ¿A qué obedece eso? Bueno, en primer lugar... ¿O cuál es el análisis que hace la Cancillería de esa situación? En primer lugar, comparto contigo el entrecomillado de oposición, porque muchas veces compartimos en público y en privado que creíamos que habíamos logrado ir construyendo el espacio para una oposición democrática en Venezuela. Los hechos del 15 de abril acabaron con esas ilusiones de poder contar con una oposición democrática en Venezuela. Ahora, ante la imposibilidad de generar en Venezuela la desestabilización política y militar que pretendieron el 15 de abril con el llamado a la ira que hizo el candidato perdedor, están tratando de generar en el exterior una matriz de opinión para la activación de mecanismos de intervención en Venezuela. Y eso es muy lamentable, porque además de una oposición no democrática, tenemos una oposición apátrida, no democrática, apátrida, porque ante la imposibilidad de tener la fuerza política necesaria para construirse como una oposición democrática, optan por la vía de intentar cercar a Venezuela. Es muy difícil eso, por no decir imposible en este momento histórico, ¿no? Tú has visto cómo en las últimas 2 semanas el presidente Nicolás Maduro ha presidido una cumbre extraordinaria de Petrocaribe, donde 18 países del Caribe insular, de todo el Caribe suramericano, a excepción de nuestra hermana República de Colombia, y buena parte de los países de Centroamérica, del Caribe centroamericano, asistieron a Venezuela a ratificar la alianza económica, energética y política que significa Petrocaribe. Luego, inmediatamente nos fuimos a la gira de Mercosur, el principal bloque económico de este continente en este momento, ¿no? Acabamos de recibir durante 4 días la visita del vicepresidente de la República Popular China, la segunda economía del mundo y la potencia sin duda alguna del siglo XXI, una potencia para la cooperación, para la solidaridad, no para la explotación y la expoliación. De manera que UNASUR fortalecida, la comunidad de estados latinoamericanos fortalecida,
excelentes relaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro con todos los gobiernos de nuestro continente. Venezuela hoy es un país respetado por su democracia, por la madurez de su pueblo y por el empeño de encontrar un camino propio de desarrollo basado en la unión latinoamericana y caribeña. Te pregunto, Elías, esa debilidad fuera del contexto electoral que demuestra la oposición cotidianamente, obedece a una debilidad intrínseca, natural, o supone una dependencia que obedece más bien a una dependencia, a un manejo transnacional, a la condición de oposición consular en el país. Porque es interesante indagar acerca de lo que pasa con la oposición. Porque una oposición que viene avanzando, por ejemplo, electoralmente, no se le puede negar, ¿no? Y sin embargo, comete errores garrafales inmediatamente después, bota prácticamente el juego, ¿no? Y apela entonces al recurso de irse al exterior y abandonar prácticamente el campo. ¿Qué está ocurriendo allí? Sin duda, cuando yo me refería a eso, a la debilidad política, es precisamente porque una fuerza que logra el nivel de votación que logró el 14 de abril, que no logró ser la mayoría, pero sí logró avanzar como nunca antes lo había hecho en estos 14 años, inmediatamente a las pocas horas le da una patada a ese esfuerzo de los sectores opositores, de los partidos democráticos, ¿no? ¿Y eso en qué se sustenta? Precisamente en un liderazgo que no tiene autonomía política, sino que depende de orientaciones estratégicas. Tú sabes que lo que pasó el 15 de abril fue el ensayo más grave que hemos tenido después del 11 de abril de 2002 para generar en Venezuela una guerra fratricida que justifique la intervención militar norteamericana o de otras potencias aliadas de los Estados Unidos. Porque, José Vicente, yo estoy convencido, y el presidente Chávez se fue convencido de eso, que los Estados Unidos saben que para imponer el modelo nuevamente neocolonial en Venezuela no es posible mediante una victoria electoral de la oposición en Venezuela. Porque aunque la oposición en un escenario negado llegara a ganar un día las elecciones en Venezuela, no pudiera aplicar el modelo neocolonial con el pueblo que se formó durante estos 14 años de revolución bolivariana. Por lo tanto, el escenario de la violencia es el escenario del imperio. Y es tanto así, lo que tú calificas como oposición consular, que ante el fracaso de la oposición venezolana de poder conducir a esos 7 millones de venezolanos que votaron por ellos y por ellas e intentar llevarlos al sacrificio nuevamente el 15 de abril, tuvo que salir el propio jefe del imperio, Obama, a pronunciarse sobre la situación interna venezolana y a intentar orientar a esta oposición fracasada en la cual ellos se han gastado millones de dólares sin ningún resultado hasta ahora, gracias a Dios y gracias a la conciencia de nuestro pueblo y al liderazgo del comandante Hugo Chávez. Yo sí creo que el país está blindado por ese tejido en el exterior, solidaridades de pueblos, de gobiernos, amistades muy estrechas, ¿no? Eso es muy importante. Pero ahora la Cancillería es un territorio para producir iniciativas, ¿no? Un laboratorio para trabajar políticas. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que hablemos precisamente de las prioridades en materia de política exterior, lo económico, lo político, la integración y algunos otros aspectos.